pasaje muy conocido allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto. Mi Padre es glorificado, dice Jesús, cuando ustedes dan fruto. Y muestran así que son mis discípulos. Amén, sí, amén a la palabra del Señor. Hoy quiero decirte, mi amado, mi amada, que la mejor forma de glorificar a Dios es con nuestra vida. Con nuestra vida. Tu vida tiene que ser la herramienta, el elemento para glorificar a nuestro Dios. Y como hijos suyos debemos esforzarnos, palabra que a muchos no les gusta, esfuerzo sinónimo de trabajo, sinónimo de cansancio, sinónimo de sudor, sinónimo a veces de no estar descansado, de no poder dormir, pero como hijos debemos esforzarnos en cómo llegar a ser agradables a Dios cada día. Vos tenés que esforzarte en mostrarte delante de Dios agradable para Él. El estar en la presencia de Dios y mantenernos en santidad debe ser nuestra forma de vivir. Debe ser nuestro estilo de vida, iglesia. Aún más que cualquier sacrificio de nuestra parte, mantenernos en santidad es lo que debemos hacer. ¿Cómo vivir? Esa es la manera. Y por lo tanto debemos pensar en el crecimiento espiritual y en cómo seguir viviendo y glorificando a Dios todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga a buscarnos o nos llame a su presencia. La vida cristiana implica que busquemos glorificar a Dios. Es una tarea constante. Y Jesús lo dice así: glorificar a Dios llevando mucho fruto. En Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Pero entonces podés estar preguntándote, ¿cómo lleva un cristiano mucho fruto? ¿Cómo lleva un cristiano mucho fruto? Bueno, mi hermano, mi hermana, en esta mañana trataré entonces de responderte esa pregunta. Así que presta atención, abrí tus fauces auditivas, como decía alguien en algún tiempo, y escuchá lo que Dios tiene para decirte. Amén. Y lo primero que debemos tener en claro entonces es que glorificar a Dios es dejarnos limpiar por su presencia. Dejarnos limpiar por su presencia. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice Jesús. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Y aquí debemos notar la diferencia entre cortar y entre podar, que para muchos puede ser lo mismo. Pero sabes, mi hermano, no es lo mismo cortar que podar. Porque cortar significa
sacar definitivamente algo que ya no sirve, que está seco. Y podar significa recortar para dar más fuerza a aquello que está vivo, a aquello que tiene fruto, pero que puede aún dar mucho más fruto del que está dando. ¿Estás ahí? Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Jesús nos dice que Él es la vid y que nosotros somos las ramas. La Reina Valera dice los pámpanos, que estamos en Él. Dios, como el labrador, a todos sus hijos los limpia para que lleven más fruto. Dios te va limpiando, te va recortando, o vos sos el mismo de aquel día que recibiste al Señor. No, porque si alguien sigue siendo el mismo, es que no ha tenido crecimiento, no se ha desarrollado, no ha madurado y por supuesto menos va a dar frutos. Pero vos no sos el mismo hoy que hace un mes atrás, un año atrás o como yo 50 años atrás. Él es el labrador, Dios es el labrador y todos sus hijos los limpia para que lleven más fruto. Pero entonces te podés estar preguntando a esta altura de qué se debe ser limpio y qué causa esa limpieza. Y debemos ser limpios de la iniquidad. ¿Sabes qué significa iniquidad? Iniquidad quiere decir tener gran maldad en la manera de actuar. ¡Wow! Y sabes que todo teníamos iniquidad antes de conocer al Señor. Y hoy quizás esa maldad por naturaleza en la manera de actuar, Dios la ha podado, la ha transformado. Jeremías 2:22 dice al respecto algo importante. Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. Dios le está hablando a Israel aquí, a su vid escogida. Pero hoy te habla a vos, iglesia del Señor. Vemos que el pecado permanece delante de Dios. Así te laves con montones de jabón, porque el pecado en el hombre y la mujer nunca deja de estar. Vos sos salvo, sí. Cristo murió por vos, sí. Vas a tener vida eterna, sí. Pero también seguís siendo un pecador. Y no hay nada que pueda limpiar esa mancha en tu vida. Nosotros, como los pámpanos, siempre debemos dejarnos limpiar. La sangre de Cristo es la que limpia cuando nosotros nos presentamos delante de Él. Por supuesto que nos volvemos a ensuciar, más tarde o más temprano, pero debemos dejarnos limpiar todos los días, las veces que Dios nos guíe y como Él nos quiera limpiar, para poder ser llenos de nuevo, ser llenos de nuevo y agradables a sus ojos. Ser limpio causa dolor, mi hermano. Cuando Dios nos limpia puede implicar que nos duela. El pecado puede ser parte de nuestras actitudes o algo que creíamos seguro y que estaba bien y nos hacía feliz. Pero recordá que todo lo que te puede alejar de Dios siempre va a ser atractivo. Porque el diablo va a buscar aquello que te atraiga, que te guste, que te produzca placer. Se disfraza de bondad y podrás ser engañado. Claro que sí, nadie está exento de poder ser engañado. Pablo nos los advierte en 2 Corintios 11:3. Él dice, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Siempre va a haber esa posibilidad. Por eso tenemos que estar pegados, como decía yo hoy, como la estampilla al sobre, pegados a Jesús. Pero ¿saben qué? Aún a pesar de esto tenemos la esperanza,
de la ternura y la bondad de nuestro Dios. Marcos 5:4 nos dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice la Reina Valera. Jesús siempre está dispuesto a actuar, a curar nuestras heridas. Esas heridas producidas por el pecado, pues su sangre es el antiséptico que desinfecta nuestra vida. Sí, como el mertiolate, ¿recuerdan? ¡Ay, cómo ardía ese desgraciado líquido rojizo! Que de chico mi madre sacaba el cosito y nos pasaba. ¡Ah! ¡Duele! Pero era lo que nos cubría de cualquier infección. La sangre de Cristo es el antiséptico que desinfecta nuestra vida, mi amado. Y a veces arde, a veces duele, pues a veces la cura que produce Dios también duele y arde. Y es de este modo que Jesús nos dice: somos limpios por medio de la palabra. Ustedes ya están limpios, dice en lo que hemos leído, verso 3, por la palabra que les he comunicado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Lo segundo que debemos saber es que para glorificar a Dios debemos permanecer en Jesús. El verso 4 dice: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Jesús nos muestra que lejos o desprendidos de Él no podremos llevar fruto, y por sí mismos tampoco lo podremos hacer. Si vos querés tener frutos por lo que haces, por obra, pues tampoco lo vas a poder hacer. El permanecer en Jesús nos hace más llenos de la unción. Es vital para todo cristiano permanecer en Él. El permanecer en Él permite que tengamos una vida agradable no al mundo, sino una vida agradable a Dios, que es lo principal para poder glorificarlo. ¿Estás ahí? El versículo 5 nos presenta a Jesús como la vid que alimenta y desarrolla las ramas. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Jesús nos vuelve a hablar de la importancia de permanecer en él. Sin él no podemos llevar fruto. Y en la vida espiritual, sabes, mi hermano, no existe el casi. No podemos casi orar, no podemos casi vivir en santidad, casi congregarnos. Nada en la vida espiritual debe ser casi o a medias. No, mi hermano, deberíamos vivir esforzándonos en dar mucho fruto, cambiando nuestra vida y permaneciendo en Jesús, dándolo todo, completamente todo, no casi ni a medias. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hacemos las cosas a medias, conformándonos a nosotros mismos, porque resulta menos esforzoso quizás? A veces parece que no aprendemos nada. Casi voy, casi oro, casi tengo mi devocional. Todo, completamente todo, es lo que el Señor exige de vos y de mí. No el casi o a medias. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, porque glorificar a Dios es guardar la palabra de Jesús. La palabra de Dios nos da vida, mi amado. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios nos da revelación. Además, la palabra de Dios es la lámpara que guía nuestro camino. Dice David: tu palabra es una lámpara a mis pies. Allí en el Salmo 119, 105, tu palabra es una luz en mi sendero. ¿Cuántos tienen su camino iluminado por la palabra del Señor? La palabra de Dios la debemos guardar, hacerla realidad cada día.
Además nos instruye en justicia. La palabra nos enseña, la palabra nos corrige, con el fin de que como hijos de Dios seamos perfectos y estemos preparados para llevar su palabra a otros. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a dar si no tenés? Yo siempre digo que vos no podés dar lo que no tenés. ¿Alguien puede dar lo que no tiene? No. Pero Dios te da palabra y esa palabra es la que tenemos que llevar a otros. Segunda Timoteo 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, este siervo y esos siervos de Dios, estén enteramente capacitados para toda buena obra. Uno de los propósitos más grandes por los cuales Jesús se hizo hombre y habitó con nosotros acá en la tierra fue mantener la palabra de Dios conforme a como Dios la quería, quitando todas esas añadiduras que pusieron los fariseos, haciendo que el acercarse a Dios fuera un desafío imposible. Sin embargo, la palabra de Dios es algo más directo, más sencillo. Y es por esto que Jesús nos pide que para dar fruto, entonces debamos guardar sus palabras. Lejos de Él no podemos estar guardando su palabra y haciendo su voluntad. Esa voluntad perfecta en nuestra vida, porque Él es la vid. Es solo en Él y prendidos a Él como viviremos glorificando a Dios. Amén. Jesús te promete, al final del versículo 7, pidan lo que quieran, dice, y se les concederá. Nota que Jesús dice que si permaneces en Él, podés pedir todo lo que quieras y se te será hecho. Permanecer trae retos, permanecer trae sacrificios, pero sabes, también trae bendición. Permanecer nos permite tener el poder de pedir las cosas que necesitamos, mis amados. Recordad que como iglesia tenemos autoridad sobre lo que Jesús ya nos dio autoridad. Tenés autoridad sobre las enfermedades, tenés autoridad sobre las dolencias, tenés autoridad sobre las angustias, tenés autoridad sobre tus miedos, tenés autoridad sobre la escasez. Amén. Es el proceso que Dios cumple en ti. Es el poderoso nombre de Jesús. En ese poderoso nombre vos tenés poder, vos tenés autoridad sobre todas las circunstancias que te pueden rodear. En la vida, en el trabajo, en la escuela, en el matrimonio, con tus hijos, con tus vecinos, en donde estés. El poderoso nombre de Jesús, vos tenés poder, tenés autoridad sobre las circunstancias que te pueden rodear. Debemos pedir, porque si permanecemos en la vid, todo lo que necesitemos estará suplido por nuestro amado Señor. Amén. Hechos 4:16 nos señala la importancia de acercarnos a Dios con confianza. Así que acerquémonos, dice el escritor, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. No debemos pensar, mis amados, que Dios no tiene manos para bendecirnos. Hay muchos detalles de la vida espiritual que vos podés ir experimentando conforme permanezcas. Ese es el secreto. Permanecer en Jesús y guardar su palabra. Permanecer en Jesús y guardar su palabra. Pues cuando comiences a guardar su palabra, cuando le empieces a atesorar en tu corazón, el alimento espiritual cambiará y tu vida tendrá un crecimiento genuino en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. No en algunas. No hay casi para el Señor. No hay casi en tu vida para el Señor.
todas las áreas de tu vida, tendrá un alimento espiritual que va a cambiar tu desarrollo. Porque Dios no es indiferente a lo que necesitas. Él es un Padre bueno que sabe dar lo que es conveniente a cada uno de sus hijos. ¿Crees esto? Amén. Pase a adoración, por favor. En esta mañana nosotros glorificamos a Dios conforme a lo que dice el versículo 8, llevando mucho fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dios es glorificado cuando vos y yo damos fruto. Damos fruto. Y así de esta manera mostramos que somos sus discípulos, que somos hijos de Dios, que estamos siendo procesados todos los días de nuestra vida, mis amados. Dejémonos limpiar, dejémonos podar por el Señor, aunque duela. Permanezcamos en Jesús, no nos caigamos de la rama, guardemos sus palabras. Esto es justo y es necesario, mis amados, para que tengamos una vida que glorifique a Dios, para que todo aquel que se acerque a nosotros, todo aquel que se acerque a vos, vea al Dios vivo que existe en ti y pueda disfrutar de Él como nosotros los hemos hecho hasta el día de hoy. Porque yo disfruto al Señor hasta el día de hoy y sé que lo voy a seguir disfrutando hasta el día que parta su presencia. Pero eso es porque yo me mantengo sujeto a la vid y me dejo podar. Y eso revive mi vida y da nuevos frutos. Y recordá que muchas veces tus actos hablan más que tus palabras. Podemos tener mucho bla, 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 bla. Pero nuestros actos a veces no respaldan en absoluto lo que estamos diciendo. Recordá entonces que nuestros actos hablan mucho más que nuestras palabras. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Amén.